Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a abordar todo lo que es el análisis financiero. Dentro de este tema vamos a abordarlo, la parte conceptual de lo que es un análisis financiero. Vamos a ver qué es el análisis horizontal, qué es el análisis vertical. También vamos a ver otra manera de realizar un análisis financiero mediante las razones financieras, y dentro de estas razones tenemos las razones de solvencia a corto plazo, de liquidez, las razones de solvencia a largo plazo, de apalancamiento, las razones de utilización de los activos o de rotación, las razones de rentabilidad y finalmente las razones de valor de mercado. Ya, vamos a empezar con el concepto de análisis financiero, que nos dice que es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización, con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Es decir, que el análisis financiero permite evaluar la situación actual y pasada de una organización y prever así su evolución. Se trata de una herramienta fundamental para la administración y dirección de las empresas. Y es que el análisis financiero de una empresa ayuda a un mejor conocimiento de la misma y la identificación de posibles amenazas y oportunidades. Esta información resulta también de gran interés para los agentes involucrados, ya sean externos o internos. Ahora, ¿en qué consiste el análisis financiero? El mismo comprende todo un conjunto de técnicas utilizadas para poder diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa mediante la utilización de indicadores, de ratios o razones financieras. Y a raíz de un análisis de calidad, la empresa puede seleccionar entre las distintas posibilidades de acción y actuar de manera apropiada a las necesidades detectadas o establecidas. Por otra parte, también el análisis financiero sirve para poder realizar proyecciones futuras usando los datos de análisis presentes para poder prever posibles escenarios en el futuro. Así también es un buen instrumento para la gestión de riesgos financieros. Ahora, ¿a quién va dirigido el análisis financiero de una empresa? Dada que hay diferentes eh, formas de poder evaluar eh, la situación de una empresa, y dadas sus ventajas, es que hay diferentes agentes a los que les puede interesar conocer los resultados del análisis económico financiero de la empresa. Entre ellos están los departamentos financieros, contables, de administración o de control de gestión de la empresa. Y es que este informe les va a ayudar a entender, medir y evaluar la situación y realizar controles y seguimientos, y utilizarlo como base para poder planificar, para poder presupuestar o hacer otras proyecciones a futuro, etcétera. Ahora, por otro lado, el análisis financiero tiene que ser de conocimiento obligatorio por parte de la dirección de la empresa, debido a que las personas que forman parte del gobierno corporativo, es importante que conozcan, que sepan leer la información financiera de la empresa, ya que de ellos depende mucho el tema de la toma de decisiones dentro de la misma. Pero también el análisis financiero les puede interesar a los agentes externos, entre ellos los proveedores, los clientes, socios, accionistas e incluso los propios trabajadores. En general, todos aquellos agentes que realicen o podrían realizar operaciones con la empresa son los interesados o son los usuarios de, del análisis de los estados financieros, que necesitan conocer la situación financiera de la empresa. Las claves del análisis financiero de una empresa está en que la misma tiene que saber interpretar la información que contiene la misma para poder tomar mejores decisiones. Ahora vamos a enunciar algunas ventajas del análisis financieros, y entre ellos es que este tipo de documentos
es clave para el correcto funcionamiento de una empresa. También le va a permitir a la empresa realizar diagnósticos empresariales. También le va a ayudar a entender la situación actual y previa de la empresa desde los datos disponibles. Y además va a aportar una base para la toma de decisiones internas o para terceros con respecto a la empresa. Permite también apreciar la evolución temporal de la entidad analizada. Además, ha de facilitar el seguimiento y control del desenvolvimiento o desempeño financiero de la empresa. Y va a posibilitar también la viabilidad de la empresa y compararla con otras empresas del sector. Y además va a ayudar a la empresa a poder planificar sus objetivos de mejor manera y elaborar proyecciones basadas en información o en datos fiables. Ahora vamos a pasar lo que es el análisis horizontal, que nos dice que el análisis horizontal permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de resultados haciendo comparaciones contra un año determinado. Es decir, el análisis horizontal evalúa la relación entre dos cifras de distintos periodos de tiempo, lo que posibilita realizar proyecciones económicas. Esto ha de permitir a los gerentes planificar y desarrollar estrategias financieras efectivas en un corto, mediano y largo plazo. Es importante mencionar que el análisis horizontal es una técnica utilizada en contabilidad y en finanzas para poder analizar los cambios en los estados financieros a lo largo puede ser de 2 periodos o de varios periodos contables. Generalmente son años consecutivos. Y su objetivo principal es identificar y examinar las tendencias, fluctuaciones y variaciones en las cifras y cuentas de los estados financieros, lo que va a ayudar a comprender mejor la evolución financiera de la empresa con el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis horizontal? El mismo se los realiza comparando las cifras de los estados financieros de diferentes años en términos porcentuales o absolutos. Por lo general, se utiliza para evaluar la evolución de los ingresos, de los gastos, de los activos, pasivos y cualquier otro elemento clave en los estados financieros. Ahora, para poder llevar a cabo un análisis horizontal se siguen estos pasos básicos. Se han de seleccionar los años o periodos a comparar, donde se eligen los años consecutivos o los periodos que se van a analizar. Por ejemplo, podemos comparar los estados financieros de 2022 versus los de 2021. Luego se calculan las variaciones. Esto implica calcular las diferencias absolutas o porcentuales entre los valores de los mismos elementos en los estados financieros de los años seleccionados. Esto implica restar el valor del año base, por lo general es el año que estamos analizando versus el año anterior. Y luego, eso es para poder tener los valores numéricos. Y si queremos tener los valores porcentuales, lo que vamos a hacer es agarrar esa misma variación, pero dividirlo en el valor del año anterior. Y lo multiplicamos por 100 si es que lo queremos expresar en términos porcentuales. Y finalmente lo que tenemos que hacer es interpretar esas variaciones. Una vez que se han calculado las variaciones, se interpretan para poder comprender cómo han cambiado los elementos clave a lo largo del tiempo. Y esto puede revelar las fortalezas y o debilidades en la empresa, o también identificar una serie de riesgos. Ahora, el análisis horizontal es una herramienta muy útil para los analistas financieros, inversionistas, directivos, ya que les ha de permitir evaluar la estabilidad y el crecimiento de la empresa a lo largo del tiempo y poder identificar áreas problemáticas que requieran atención y así enfocar mejor su toma de decisiones. Ahora vamos a hablar del análisis vertical, el cual consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Es decir, evalúa
dos cifras de una empresa en un solo periodo, con esto va a ser posible determinar si la organización en general está bien o mal gestionada, qué recursos se pueden optimizar o cuál es su estado de liquidez, entre otros. Es importante mencionar que el análisis vertical es una técnica utilizada también en la parte contable y en finanzas para poder analizar y evaluar la estructura de los estados financieros de una empresa en un periodo contable específico. A diferencia del análisis horizontal que compara los datos a lo largo de varios periodos contables para identificar tendencias a lo largo del tiempo, el análisis vertical se va a enfocar en la distribución proporcional de los componentes individuales dentro de un estado financiero, generalmente en forma de porcentajes. El objetivo principal del análisis vertical es poder comprender la proporción de cada partida o cuenta dentro de un estado financiero con respecto al total de ese estado financiero. Esto va a ayudar a los analistas, a los inversionistas y directivos a obtener una visión más clara de cómo se distribuyen los recursos y componentes dentro de la empresa en un momento dado. Las principales etapas del análisis vertical son las siguientes. Primero vamos a seleccionar el estado financiero. Se elige el estado financiero que se desea analizar verticalmente, como el balance general o el estado de resultados. Luego, vamos a calcular los porcentajes. Para cada partida o cuenta dentro del estado financiero seleccionado, se calcula el porcentaje que representa con respecto al total de ese estado financiero. Por lo general, se lo expresa como un porcentaje del total. Saber cuánto es la proporción de esa cuenta o de ese rubro con respecto a su total. Luego, es importante interpretar estos resultados. Una vez que se han calculado los porcentajes, se interpretan para comprender la estructura y la importancia relativa de cada componente dentro del estado financiero. Esto va a poder ayudar a identificar áreas de fortaleza o áreas débiles dentro de la empresa y ha de proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. Entre los ejemplos comunes de un análisis vertical incluyen la evaluación de la proporción de costos de ventas con respecto a los ingresos totales en un estado de resultados o la proporción de los activos corrientes con respecto a los activos totales en un balance general. En resumen, podemos decir que el análisis vertical se centra en la estructura interna de los estados financieros en un punto específico en el tiempo, lo que ayuda a las partes interesadas a comprender cómo se distribuyen los recursos y los componentes en la, en la, los componentes en la empresa. Ahora, vamos a hablar de los ratios financieros, que nos dice que son índices o indicadores resultantes de la relación entre dos cifras económicas provenientes de los estados financieros de una organización. Con esto va a ser posible evaluar cuál es la situación financiera global de la empresa y si tiene una gestión efectiva o para poder identificar tendencias financieras en el tiempo. Los ratios o las razones financieras son herramientas que cualquier director financiero o gerente financiero utiliza para analizar la situación de su empresa. Gracias al análisis de ratios se puede saber si una compañía se ha gestionado bien o mal y se pueden hacer proyecciones económico-financieras bien fundamentadas para mejorar la toma de decisiones. Ahora vamos a abordar lo que son las razones de solvencia a corto plazo o de liquidez, las cuales tienen la finalidad de proporcionar información sobre la liquidez de la empresa, pero en el corto plazo. Ahora, el punto de interés de estas razones es la capacidad de la empresa para poder pagar sus cuentas en el corto plazo sin presiones excesivas. Es decir, en consecuencia, estas razones se centran en el activo corriente y el pasivo corriente o activo circulante o pasivo circulante. Sabemos que dentro de un balance los activos los dividimos en dos grupos, activo circulante o activo corriente y pasivo y activo no corriente. Y el pasivo en pasivo corriente y pasivo no corriente.
Ahora, vamos a definir qué es el pasivo, qué es el activo corriente. Son aquellos recursos relativamente líquidos. Ahora, dentro de esta categoría incluye todo lo que es la parte del efectivo, el disponible, las inversiones en títulos, valores negociables, las cuentas por cobrar comerciales, los inventarios, gastos prepagados y cualquier otra cuenta por cobrar. Ahora, para calificar un activo como activo corriente, debe ser posible convertirlo en efectivo en un término relativamente corto sin interferir con las operaciones normales del negocio. Ahora, el periodo en el cual se espera que los activos corrientes sean convertidos en efectivo generalmente es de un año. Sin embargo, si una compañía requiere más de un año para completar su ciclo de operación normal, la duración del ciclo de operación va a definir cuáles son los activos corrientes. Por lo tanto, el inventario, las cuentas por cobrar normalmente califican como activos corrientes aun cuando estos activos requieran más de un año para ser convertidos en efectivo. Ahora, dentro del balance, los activos corrientes se relacionan en orden de liquidez. Tanto más cerca esté el momento de que un activo se convierta en efectivo, mayor va a ser su liquidez. Por lo tanto, cuando vemos un estado financiero, el disponible o el efectivo siempre aparece primero dentro de los activos corrientes, seguido por las inversiones en títulos valores negociables, luego cuentas por cobrar, luego inventarios y seguido ya las otras cuentas por cobrar y gastos prepagados. Ahora vamos a hablar de los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas deudas existentes y que deben ser pagadas dentro del mismo periodo utilizado al definir los activos corrientes. Se espera que estas deudas sean pagadas con los activos corrientes o mediante los servicios que estos prestan. Entre los pasivos corrientes más comunes están los documentos por pagar, con vencimiento o las deudas comerciales con vencimiento un año. Después tenemos las cuentas por pagar comerciales, aquellos ingresos diferidos o percibidos por adelantado. Y además están aquellas otras deudas, por ejemplo, impuestos por pagar, tema de cargas sociales por pagar, sueldos y salarios por pagar. Ahora, la relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes es más importante que el valor total de cualquier otra categoría. Los pasivos corrientes deben ser pagados en el futuro cercano y el efectivo para pagar estos pasivos normalmente proviene de los activos corrientes. Por tanto, las personas que toman decisiones al evaluar la solvencia de un negocio frecuentemente comparan las sumas relativas de los activos corrientes y de los pasivos corrientes. Ahora vamos a hablar de la razón circulante o razón corriente. Esta razón es una medida de uso generalizado de capacidad de pago de deuda a corto plazo. Esta razón se la calcula dividiendo los activos corrientes o activos circulantes totales sobre los pasivos corrientes. Cuanto más alta sea la razón corriente, más solvente parecerá la compañía. Es por eso que muchos banqueros y otros acreedores a corto plazo tradicionalmente han considerado que un vendedor al detalle debe tener una razón corriente de por lo menos 2:1 para poder calificar como un riesgo válido de crédito. Ahora el siguiente ratio es el ratio de razón rápida o el ratio de liquidez inmediata. En el inventario, los gastos pagados por anticipado son activos menos líquidos. Por ejemplo, en un negocio con un ciclo de operación largo, la conversión del inventario a efectivo puede tomar muchos meses. Por consiguiente, algunos acreedores a corto plazo prefieren esta razón rápida o esta razón de liquidez inmediata, o que en nuestro medio se llama la prueba ácida. Prefieren esta prueba que a la razón corriente como medida de solvencia a corto plazo.
La razón de liquidez inmediata compara solamente los activos corrientes más líquidos, llamados activos de liquidez inmediata, con los pasivos corrientes. Dentro de los activos de liquidez inmediata se incluye el efectivo, aquellos valores negociables y las cuentas por cobrar, es decir, los activos corrientes que se pueden convertir más rápidamente en efectivo. Ahora, estas razones rápidas son especialmente útiles al evaluar la solvencia de compañías que tienen inventarios de mercancía de lenta rotación, tales como, no sé, aquellos productos que no son de primera necesidad, o aquellos inventarios cuyo tamaño ha aumentado de manera excesiva. El siguiente ratio que tenemos es la razón de efectivo, donde es la división del efectivo o el disponible sobre el pasivo circulante. Esta razón nos va a poder decir si realmente la empresa va a poder pagar, si tiene el efectivo suficiente para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. Eso ya sería en el caso de que venga un acreedor o vengan todos los acreedores y soliciten a la empresa que honre sus pasivos o sus obligaciones con ellos inmediatamente. Y si bien no está incluido dentro de esta lista, tenemos también el capital de trabajo, que es otra medida utilizada frecuentemente para expresar la relación entre activos y pasivos corrientes. El capital de trabajo es el exceso de activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Es decir, acá, al hacer esta diferencia de los activos y pasivos corrientes, puedo ver si realmente la empresa es capaz de poder cancelar sus deudas a corto plazo. Ahora, el valor del capital de trabajo en una compañía que una compañía necesita para permanecer solvente varía con el tamaño de la empresa y con la naturaleza de sus actividades. Por ejemplo, un analista familiarizado con la naturaleza de las operaciones de la empresa generalmente puede determinar a partir del valor del capital de trabajo si la compañía está en posición financiera sólida o si muestra una tendencia a presentar dificultades financieras. Ahora vamos a ver en este siguiente grupo las razones de solvencia a largo plazo o de apalancamiento financiero. Las mismas tienen como finalidad determinar la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a largo plazo o, en términos más generales, su apalancamiento financiero. Dentro de estas razones tenemos a la razón de deuda total, que es igual a los activos totales menos el capital total y los activos sobre los activos totales. Si un negocio quiebra y debe ser liquidado, los derechos de los acreedores adquieren prioridad sobre el de los propietarios. Pero si el negocio ha acumulado una gran cantidad de deuda, puede no haber suficientes activos para pagar completamente a todos los acreedores. La medida básica para poder asegurar los derechos de los acreedores es la razón de endeudamiento, que determina el total de pasivos como porcentaje del total de activos. Ahora, la razón de endeudamiento no es una medida de liquidez de corto plazo, más bien es una medida de riesgo de los acreedores a largo plazo. Mientras menor sea la porción de los activos fijos totales financiada por los acreedores, menor es el riesgo de que el negocio no pueda pagar sus deudas. Ahora, desde el punto de vista de los acreedores, entre más baja sea la razón de endeudamiento, más segura es su posición. Las compañías estadounidenses más sólidas financieramente generalmente han mantenido razones de endeudamiento por debajo del 50%, pero recalco nuevamente, el analista financiero, la persona que analiza estos estados financieros debe estar familiarizada con las características de la industria, de la empresa y también de la parte operativa. La siguiente razón es la razón de deuda a capital,
que también es conocida como la razón de apalancamiento financiero o simplemente apalancamiento financiero, que es una medida financiera que se utiliza para evaluar la proporción de financiamiento de una empresa que proviene de deudas en comparación con el capital propio, es decir, el patrimonio. Esta razón proporciona información sobre el grado de apalancamiento financiero de una empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda. Entonces, esta fórmula básicamente es la división de la deuda total sobre el capital total. La deuda total se refiere a la suma de todas las deudas que la empresa haya adquirido, que pueden ser préstamos, emisión de bonos, líneas de crédito y otros pasivos financieros. Y el capital total se refiere al capital propio de la empresa, que generalmente incluye el capital social más las utilidades retenidas, las reservas y otras aportaciones que hayan hecho los propietarios. Y generalmente esta fórmula se expresa típicamente como un porcentaje o una proporción. Cuanto mayor sea el porcentaje de la razón de deuda a capital, mayor va a ser la proporción de financiamiento de la empresa que proviene de deudas en lugar de capital propio. Esto puede indicar un mayor grado de apalancamiento financiero, lo que puede aumentar el riesgo financiero de la empresa. Ahora, es importante destacar que un alto nivel de apalancamiento financiero puede ser beneficioso cuando las tasas de interés son bajas y la empresa puede utilizar los fondos prestados de manera eficiente para financiar proyectos rentables. Sin embargo, un alto nivel de deuda también conlleva un mayor riesgo, ya que la empresa debe cumplir con sus obligaciones de deuda, incluyendo el pago de intereses y la devolución del capital o del principal. Ahora, el nivel excesivo de apalancamiento financiero puede aumentar la vulnerabilidad de la empresa a las fluctuaciones económicas y financieras. Los inversores y analistas utilizan esta razón como una herramienta para evaluar el perfil de riesgo de una empresa y su capacidad para manejar su deuda. Ahora, los umbrales aceptables de esta razón van a variar según la industria y las circunstancias específicas de la empresa. Por eso es que el analista financiero, la persona que analiza, debe considerar el contexto para poder interpretar esta medida. El siguiente ratio es el multiplicador del capital, el cual es la división de los activos totales sobre el capital total. El mismo refleja el apalancamiento financiero de la empresa. Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se adquirieron por cada unidad monetaria aportada por los accionistas. Si es que este ratio, esta razón es igual a 1, significa que la organización solo se ha financiado con recursos propios. En cambio, si es mayor a 1, sí se ha solicitado deuda a terceros, por ejemplo, al banco. El siguiente ratio es la razón de veces que se ha ganado el interés, que es la división de la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los intereses. Este ratio se refiere a una métrica financiera que se utiliza para evaluar la capacidad de la empresa para cubrir sus costos de intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos, que en inglés se llama el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. También se conoce como cobertura de intereses o razón de cobertura de intereses. Este ratio proporciona información sobre la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses de deuda, lo que es importante para los prestamistas y los inversionistas, ya que indica si la empresa tiene suficientes ganancias para pagar sus intereses. La fórmula para calcular este ratio es la siguiente, ya la había descrito, que es el EBIT sobre los gastos por intereses. El resultado de esta fórmula indica cuántas veces las ganancias operativas de la empresa cubren sus costos de intereses. Cuanto mayor sea el resultado, mayor será la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos de interés con sus ganancias operativas. Un ratio alto sugiere una mayor seguridad en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda. Este ratio es bastante utilizado por los inversionistas, los prestamistas, como una medida de riesgo financiero. Cuanto más alto sea el ratio, menos riesgoso se considera que es el endeudamiento de la empresa, ya que tiene una
una mayor capacidad para poder cumplir con sus pagos de interés. Por otro lado, un ratio bajo podría indicar un mayor riesgo financiero, ya que la empresa podría tener dificultades para pagar sus intereses y si sus ganancias operativas disminuyen. El siguiente ratio es la razón de cobertura del efectivo, que se calcula utilizando la fórmula de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización dividido por los intereses. Ahora, la utilidad antes de intereses e impuestos en inglés, intereses, depreciación y amortización es conocida en inglés como el EBITDA. Este ratio es una métrica financiera que se utiliza para evaluar la capacidad de una empresa para cubrir sus costos de intereses utilizando sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esta métrica se conoce comúnmente como la cobertura de intereses basada en EBITDA y es útil para evaluar la solidez financiera y la capacidad de pago de una empresa en función de sus operaciones y flujo de efectivo. Eh, es importante aclarar que el EBITDA o que son los intereses antes de las ganancias, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es una medida de rentabilidad operativa de una empresa y su capacidad para poder generar efectivo a partir de sus operaciones. Ahora, el resultado de esta fórmula indica cuántas veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de la empresa pueden cubrir sus costos de intereses. Cuanto mayor sea el resultado, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus intereses con sus ganancias operativas y su flujo de efectivo. Ahora, un ratio de cobertura de intereses basado en el EBITDA alto generalmente se considera positivo, ya que sugiere que la empresa tiene una mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda utilizando su flujo de efectivo operativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este ratio no tiene en cuenta otros factores importantes como el pago de impuestos, la depreciación y amortización, por lo que se utiliza en combinación con otras métricas financieras para obtener una imagen completa de la salud financiera de la empresa. Ahora vamos a pasar a las razones de utilización de los activos o de rotación, conocidas como razones de administración o utilización de activos. Estas son medidas de rotación. Lo que pretenden describir es la eficiencia o la intensidad con que la empresa utiliza sus activos. Este tipo de ratios son indicadores financieros que se utilizan para, para poder evaluar la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para poder generar ingresos o ventas. Estas medidas son cruciales para entender cómo una empresa está gestionando sus recursos y cómo está maximizando su rentabilidad en relación con los activos que posee. Algunas de las medidas de administración o rotación de activos más comunes incluyen uno está la rotación de activos, la rotación del inventario. Esta medida evalúa cuántas veces una empresa vende y repone su inventario durante un periodo específico, generalmente un año. Y la fórmula es el costo de los bienes vendidos sobre el inventario. Un alto valor de la rotación del inventario va a indicar que la empresa es eficiente en la gestión de ese inventario y puede indicar una buena planificación de la demanda y una rápida rotación de productos. Luego tenemos los días de venta en el inventario. Esta métrica calcula el promedio de días que el inventario de una empresa permanece en el almacén antes de ser vendido. Un número menor de días de inventario en mano generalmente se considera positivo, ya que sugiere que la empresa está vendiendo su inventario más rápidamente. Luego tenemos la rotación de las cuentas por cobrar. Esta medida ayuda a medir cuántas veces la empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo durante un periodo dado.
Una rotación más alta indica una gestión eficiente de las cuentas por cobrar y una recuperación más rápida de los ingresos pendientes. Luego tenemos la rotación de las cuentas por cobrar. Ya, la medida de rotación de las cuentas por cobrar, a veces llamada simplemente rotación de las cuentas por cobrar o giro de las cuentas por cobrar, es un indicador financiero que se utiliza para evaluar con qué frecuencia una empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo durante un periodo de tiempo específico. Esta medida es importante porque refleja la eficiencia con la que la empresa administra y recupera los créditos que ha extendido a sus clientes. Y la fórmula es la siguiente, es la división de las ventas netas sobre las cuentas por cobrar. Cuando hablamos de las ventas netas, nos referimos al total de las ventas de una empresa después de deducir cualquier devolución o descuento. Y las cuentas por cobrar nos referimos a las cuentas por cobrar comerciales, únicamente comerciales. Ahora, el resultado de esta fórmula indica cuántas veces en promedio la empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo durante el año. Cuanto mayor sea el valor de la rotación de las cuentas por cobrar, más rápido la empresa está cobrando sus cuentas pendientes y convirtiéndolas en efectivo. Una rotación de cuentas por cobrar alta generalmente se considera positiva, ya que sugiere que la empresa está gestionando eficazmente su ciclo de efectivo y recuperando rápidamente los montos que ha facturado a sus clientes. Esto puede mejorar la liquidez de la empresa y reducir el riesgo de incobrabilidad. Por otro lado, una rotación baja podría indicar probablemente que existan problemas en la gestión de las cuentas por cobrar, como una política de crédito poco efectiva o dificultades para cobrar a los clientes. Ahora, es importante destacar que la interpretación de la rotación de las cuentas por cobrar puede variar según la industria y la estrategia comercial de la empresa, por lo que también es importante compararla con empresas similares en caso de que exista tal información. Luego tenemos los días de ventas en cuentas por cobrar. Esta razón nos ayuda a calcular el promedio de días que la empresa demora en cobrar sus cuentas pendientes. Y la fórmula es la división de los 365 días entre la rotación de las cuentas por cobrar. Un menor número de días de cuentas por cobrar en mano generalmente se considera positivo, ya que indica que la empresa cobra su dinero más rápidamente. La siguiente medida es la intensidad del capital. La misma se utiliza para evaluar la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos totales para generar ingresos o ventas. También se le conoce como intensidad de activos o rotación de activos, ya que este ratio proporciona información sobre la relación entre los activos de la empresa y sus ingresos o ventas. Y la fórmula son los activos totales sobre las ventas. Ahora, el resultado de esta fórmula indica cuántas unidades monetarias en ventas se generan por cada dólar o unidad monetaria invertida en activos. En otras palabras, muestra la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. Una intensidad del capital más alta implica que la empresa está generando más ingresos con una inversión menor en activos, lo que generalmente se considera positivo, ya que indica una mayor eficiencia en la gestión de los recursos de la empresa. También cabe recalcar que es importante tener en cuenta que la interpretación de este ratio también puede variar de acuerdo con la industria y las circunstancias de la empresa, porque puede haber que existan empresas que tengan modelos de negocio que requieren una inversión más alta en activos para generar ingresos, mientras que otras pueden operar de manera más eficiente con una inversión menor en activos. Por tanto, es útil comparar la intensidad del capital con empresas similares, pero también es importante que el analista financiero conozca
este tipo de situaciones para poder darle una buena interpretación a este indicador. Hasta acá habríamos concluido la primera parte de lo que es toda esta lección del análisis financiero, todo lo que habíamos abordado anteriormente. Y en una segunda parte vamos a continuar con el resto de las razones financieras. Más bien, gracias por su atención.